existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, sabemos que si dejamos de estar juntos, no somos más este montón. Le proponemos a partir de este momento, de este nuevo miércoles de marcha de jubilados, nuestra lógica de pacto de imaginaciones. De lunes a viernes de 14 a 16, acá en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo. Empezamos por pensar en aquella vieja frase de Bebe Bonafini. Sí, lo evaluamos un poco. La radio termina siendo un asunto que funciona en la imaginación, que se queda en los recovecos de la mente, que de una u otra manera opera partes de nosotros que en otros momentos permanecen tácitas. Entonces, tenemos un programa de radio que podemos considerar como una especie de viaje. Un viaje hacia los territorios de la imaginación. Allí se completan en imágenes, en perfumes, en recuerdos, los sonidos de la radio. Y si proponemos esto, si lo llevamos a la práctica, creemos todos los días, no es para alejarnos del centro de la realidad o para huir de ella, sino para poder mirarla desde otro punto de vista. Mirar las cosas desde otros puntos de vista nos permite una evaluación más serena que aquella que propende la idea de que hay una sola realidad y de eso se trata la comunicación a través de sus medios. La verdad es que hay muchas realidades en la realidad y que todo depende desde el lugar en que se miren las cosas. Sí, hay una guerra entre dos formas de concebir la vida, la solidaria y la egoísta, la que piensa que yo me hice solo y la que sabe que nunca es magia, que siempre es texto y contexto. Nosotros creemos que hay que trabajar sobre la agenda propia, porque el enemigo tiene una enorme agenda propia y cuando gobierna, cuando está en el poder, cuando maneja el sistema comunicacional central, la pone ahí en el centro y parecería ser inevitable que de eso se hable, que eso sea aquello que se trata. Y la verdad, nosotros creemos que en estos capítulos de las batallas culturales, lo que hay que solidificar es el frente interno, que lo que hay que hacer es trabajar sobre la agenda propia. En un día otoñal muy fresco, después de la lluvia en la ciudad de Buenos Aires, el preludio del invierno en pleno gobierno de la ultraderecha económica, hoy nuevamente marcharán los jubilados. La zona de Congreso está completamente llena de gente de a pie y de gente uniformada, por lo que se preludia otro miércoles que pasará el ballet de acontecimientos que no quisiéramos. Hoy también hay una intervención poética sobre esta realidad, un poco antes del inicio de la marcha, de eso daremos cuenta un poco más adelante. Dice la historia que cuando el Che Guevara murió, Juan Domingo Perón, en una carta en la era de la correspondencia, dijo, entre otras cosas, ha muerto el mejor de nosotros, haciendo un elogio formidable a aquel combatiente argentino que había sido central en la historia de la Revolución Cubana y que había caído en la lucha armada en la selva boliviana. Un día como hoy, el 28 de mayo de 1938, en Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza, nació Leonardo Fabio. Si empezamos por el tema 11 de nuestra lista, si se atreve, nos encontramos con una piedra preciosa. Es un tema que permanecía inédito de Leonardo Fabio, cantante, cantor, que su familia convirtió en un disco que se llama Fabio Eterno, que se publicó el año pasado y que uno de sus hijos nos ayudó a presentar aquí en vivo en la radio. A Leonardo Fabio se atribuye esa idea que al sintetizarse dice: me hice peronista cuando entendí que nadie puede ser feliz si está solo. Es decir, la idea de que la felicidad es una construcción colectiva.
Y que ser feliz en un contexto en que todo se va al carajo, o pretender la felicidad, en todo caso, no constituye otra cosa que un acto de egoísmo. Homero Mansi escribió: me duele como propia la cicatriz ajena. Si Fabio no hubiera partido de este mundo, pasó una parte importante del final de su vida portando enfermedades y dolencias, hoy tendría 87 años. Si Leonardo Fabio se movilizara con los jubilados en la plaza, a los 87 años, quizás le pegarían, lo gasearían, lo correrían a palos, lo maltratarían. Pero esa es la parte simbólica del maltrato, los gestos que son símbolos que luego trascienden. El maltrato del Estado a los jubilados incluye que aquello que se les paga después de toda una vida de aportes, negro de los años 60, cuando estaba aprendiendo el oficio y la Nouvelle Vague francesa y el nuevo cine argentino de la era predominaban, y tras ese aprendizaje de aquel chico que había llegado de su Mendoza natal a Buenos Aires tras los pasos de su madre, Laura Fabio, seudónimo, actriz de radioteatro, impresionantes. En el caso de Nazareno, Cruz y el Lobo, un radioteatro que él había escuchado por radio en Mendoza de niño, la historia de un lobizón, una película jugadísima y técnicamente de avanzada, quedó para siempre en nosotros. Y por si eso fuera poco, Juan Moreira, la historia del gaucho que al rebelarse contra aquellos que lo usan terminará asesinado por la ley. Películas que en ambos casos tenían un valor simbólico notable. Fabio estuvo a punto de filmar en ese periodo la biografía de Severino Di Giovanni, tras una enorme investigación de Osvaldo Bayer, el idealista de la violencia, el anarquista romántico. No existen en el planeta Tierra, creemos, un artista de estas características, que haya sido bueno, famoso, trascendente, comercialmente hiper exitoso en un terreno, el de la música, la canción, el arte de entretener y hacer pensar a las personas mediante pequeñas historias de 3 minutos, y al mismo tiempo un cineasta que es de culto, cuyas películas se enseñan en las escuelas de cine, y al mismo tiempo logró una masividad extraordinaria. Si pensamos que películas como Nazareno, Juan Moreira fueron vistas por millones y millones de argentinos, 5 millones, 4, en un país que tenía 20 millones de habitantes, entendemos también que el pulso, el conocimiento de lo popular en serio de Leonardo Fabio lo llevó a estar en el top 5 de los grandes cineastas de la historia de América Latina. En el año 2009 tuve la oportunidad de invitarlo a un programa de radio que yo conducía en Radio Nacional, de que viniera y se quedara, después del temblequeo de los nervios del principio, 1 hora y media conversando con nosotros. Y tal vez eso ocurrió por años de relación y de vinculaciones y de conocimientos y de códigos. El momento más sorprendente de aquel encuentro con Fabio, que ingresó a la radio con muletas y salió caminando de pie, quiero decir, fue el tema de su película favorita, porque cuando pensamos en las obras de Fabio, cada uno de nosotros se hace una idea diferente sobre cuál es, si las pone a competir en el cerebro, la mejor película o la que más nos impresionó. Y no son tantas, y hubo un periodo, después del golpe de Estado del 76, en que hasta el 93, 17 años, Fabio no pudo filmar. Y la respuesta de él es que es Soñar y Soñar, su película favorita dentro de su obra. Tenés 9 hijos, hablando de películas, 9 largometrajes.
Si tuvieras que hacer la estúpida elección de uno entre ellos, ¿cuál es tu favorito, el que más No. volviste a ver? Tengo mi favorito. Crónica de Pero Nosotros, tendría que volverle a hacer algunos arreglitos. ¿Es Crónica tu película favorita? No, es El Dependiente y Soñar, Soñar. Y Soñar, Soñar es la película del 76 que hiciste con Carlos Monzón y con Gianfranco Pagliaro como protagonistas. ¿Por qué elegiste a Monzón en ese momento para filmar una película con él? Porque me equivoqué. Pero me vino bien porque conocí un ser humano maravilloso. Me equivoqué porque el público no estaba aún maduro para recibir a un Carlos Monzón que no fuera boxeando. Y además me equivoqué porque no tendría que haberla filmado en ese momento, no era el momento propicio, a tal punto que yo iba a filmar Gatica y la paré porque el costo de producción era excesivo y yo sabía que algo estaba por suceder. Y sucedió el golpe de Estado. Y sucedió el golpe de Estado. Y Gatica esperó hasta la recuperación de la democracia. Exacto, sí. Lo del artista popular. Una película con Carlos Monzón, que era entonces uno de los deportistas más famosos de la Argentina y del mundo. ¿Sí? Con un montón de asuntos internos, ¿no? Una escena en que Gianfranco Pagliaro le pone los ruleros a Carlos Monzón, el prototipo del macho machote. Y ahora, Leonardo Fabio, intérprete de canción ajena. Son muchas las que no eran propias y él marcó con su interpretación. La Bohème de Charles Aznavour, Stephanie de Alfredo Zitarrosa, Chiquillada de José Carvajal, el tema de Pototo de Luis Alberto Spinetta, que él convirtió en Para saber cómo es la soledad. Y no es un descubrimiento, sino un subrayado. Qué buen cantor, qué bien decía Fabio. Y a veces en toda esta composición de lugar, olvidamos el actor que Fabio fue. Y tal vez subrayándolo definitivamente, cero impostación en todo lo que Fabio fue. Naturalismo, autenticidad, credibilidad absoluta y valentía. Fabio se comió desde 1976 a 1993 una especie de exilio artístico en el mundo del arte y del cine. Se mantuvo cantando y girando, tal vez por su protagonismo en los hechos que conocemos como la masacre de Seiza. Él era el conductor de aquel acto que derivó en un enfrentamiento entre sectores del peronismo y, según la investigación de Horacio Berbisky, publicada en un libro llamado Ezeiza, la valentía de Fabio le salvó la vida a muchos militantes que habían sido atrapados y estaban siendo torturados, quizás hubieran sido asesinados por la represión de aquel momento, con la AAA como cabeza. Leonardo Fabio decía que no era un cineasta peronista, que era peronista y que hacía cine. Escucharon recién en el audio de la entrevista de 2009, faltaban 3 para su muerte, él estaba enfermo de verdad, que pensaba filmar Gatica, a mi criterio una película en que retrata una parte de la historia del peronismo, acudiendo a un montón de elementos diferentes, incluyendo su propia visión de cuyano. Gatica había nacido en Cuyo como él mismo, llegando a Buenos Aires y topándose con la gran ciudad. Pero en realidad era una idea de los 70 que no pudo llevar a cabo porque era cara, hizo en su lugar Soñar a Soñar y dejó en maceración 17 años ese proyecto, hasta que la hizo. Cuando pensamos en esas ideas y en los diálogos con otros artistas importantes como Osvaldo Soriano, que le dio una idea,
el momento del encuentro, el Mono Gatica, el boxeador popular, salvaje, con el general Juan Domingo Perón. Ahí es cuando dicen dos potencias se saludan. Ese es el momento en que al saludarse las dos potencias queda una escena para nosotros. Felicito, Gatica. Gracias, general. Gracias, general. Cómo ruge la leonera, general. Somos lo más grande, general. Dos potencias se saludan. Cuando repasamos esas escenas, las escenas de combate de Gatica, el rodaje de todo ese mundo que transcurrió en el Estadio de Obras Sanitarios en la Argentina, necesitaba un montón de extras para hacerlo. E ingresamos a su mundo íntimo, vemos la obsesión casi enfermiza que tenía Leonardo Fabio por su propia producción, por musical colaboraría con su carrera en el cine y siguió cantando las canciones del 68, 69, 70 el resto de su vida. Este es un disco póstumo. Leonardo Fabio en vivo en Nueva York. 1 de junio del 2002. Me miró al pasar. En el United Palace de New York. Yo le sonreí y le quise hablar. Aquellos que han visitado Chile, México, dudar es lo mejor que le puede pasar a un artista, pero después hay que resolver cosas. ¿Y cómo se encuadra en el cine? ¿Cómo se muestra? Bueno, el encuadre para Fabio era un tema moral, es decir, un tema ideológico. Mi escuela fue el cine, ver cine. Un actor es un tipo que vibra con sus personajes, que los almacena, que los recuerda, que los recrea, que estudia. A mí lo que me gusta es marcar al actor. La duda, que es lo más bello que le puede ocurrir a un artista. Dudar. El
encuadre es un tema moral. Cada vez que vos encuadrás y cómo encuadrás, estás narrando cómo sos vos también. No hay otra cosa que grafique más lo que vos sos, que tu forma de mirar. Uno siempre quiere que lo recuerden, y que lo recuerden bien, para que el día de mañana o hoy sentir el cariño de la gente, la devolución. Y yo lo siento. Si ustedes eran muy chicos y no lo recuerdan o no habían nacido, sabrán que las bandas de sonido de las películas de Fabio, escuchamos recién y repetimos ahora el tema central de Nazareno Cruz y el Lobo, Soleado, son hits para siempre de la historia de la cultura popular en la Argentina. Sujair Jury, hermano mayor de Leonardo Fabio, si estás escuchando la radio, un abrazo para vos. Sujair tiene 90 años y fue el guionista de buena parte de las películas de Leonardo Fabio. El dueño de la memoria de su familia también, esa familia de inmigrantes sirios que se radicaron en otro desierto, el desierto de Mendoza, sin que nadie pudiera suponer que de ahí saldría una cantidad de talento que ha viajado por el mundo muy grande. Sujair también es cineasta, es un brillante escritor. Luciana Jury, hija de Sujair, sobrina de Leonardo Fabio, si estás escuchando, gracias también por los aportes. Nico Fabio, si estás escuchando, te cuento, no escuchás, hijo de Leonardo, gracias por preservar la obra y trabajar por la causa de un monstruo de la cultura popular latinoamericana. Y ya verán todas las emociones que Fabio producía. El encuadre es un tema de ideas. Dime dónde pones la cámara y te diré quién eres. El Fabio amigo de Diego Armando Maradona. El Fabio que en un festival de cine de Mar del Plata, invitado para ser homenajeado, casi sin poder caminar, con un gorro en medio de un teatro, miró a Cristina Fernández de Kirchner y dijo unas cosas hermosas. Uno la ve aquí tan chiquitita y cuando asume lo que ha hecho y los costos que debería pagar por lo que ha hecho más adelante, todos sabemos que eso ocurrió, no lo puede creer. Fabio, el chico que entendió en el primer gobierno peronista que había políticos que podían preocuparse por los desesperados, los que estaban lejos de todo, que con el correr de los años vio épocas distintas y pudo expresarlas así. Y la relación de Fabio con la lucha de derechos humanos. Este tema de Leonardo se llama, no lo pasan nunca en radio, Madre de Mayo. Fin. En el streaming de la M530 estamos compartiendo imágenes, el streaming en YouTube de la 530, fotos de Leonardo Fabio. Si la imaginación de todos está en funcionamiento ahora, miren una foto de Fabio, mírenlo a los ojos o miren sus ojos. De aquel chico tan acostumbrado al maltrato e incluso al reformatorio, que de grande en Buenos Aires, cuando era muy jovencito, tan buen mozo que estrellas de cine muy importantes se derretían por él,
A veces encontraba paz y consuelo durmiendo sobre un colchón rodeado de rejas. Había sido tan golpeado, tan apaleado por la vida, como tantos otros que vienen de abajo, que el modo en que sublimó eso en su obra y evitó el rencor, el odio, incluso la tentación de la violencia o la justicia por mano propia, aquel chico que creció sin padre y con una madre que buscó su propio destino, en gran parte educado por abuelos, por familia. Que si algo conservó fue su conciencia de clase. Vengo de ahí. Le pregunté si él había financiado su cine cantando canciones con destino de popularidad. Dijo que no. Que para él eran parte de un mismo universo, que no había un cineasta sofisticado y un cantor un poco cursi. Que toda su obra debía ser medida y mirada con la misma vara. Estamos compartiendo imágenes de la resignificación de Aniceto de Leonardo Fabio al convertirla en 2009 en una obra para ballet filmada. Si uno mira los 10 primeros minutos de Aniceto Ballet, entiende que existe la conmoción artística. Estamos compartiendo en el streaming escenas de la película con Hernán Piquín en el protagónico, haciendo el mismo papel que había hecho en los tempranos 60 Federico Lupi. La triste historia de un tipo y su gallo en un pueblo donde nada pasa en la Mendoza de los pobres. Sabemos que es un mundo donde cualquiera se podría quedar a vivir y hay muchísima gente que le debe a Fabio momentos intensos de felicidad. Y después están esas canciones como Ella ya me olvidó, obras maestras de la historia de la canción popular, completamente inevitable y totalmente Fabio, que el siglo XXI y las luchas de los feminismos pusieron en otro lugar. De hecho, por ejemplo, cuando esta canción se canta en ciertos ambientes con cierta connotación, la idea
Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y a las 14:43 de esta tarde cargada de emociones, esta tarde de miércoles, donde nuevamente hay marcha de jubilados. Marina Glesser, ¿cómo va? ¿Cómo va, Carlos? Hay marcha de jubilados, hay marcha de científicos también. Me crucé con una parte de la marcha de los científicos hace un ratito en el barrio de Palermo Viejo, ahí cerca del polo científico. Claro, porque están haciendo todo un recorrido por todos los lugares donde trabajan. La ciencia y tecnología, mucha inversión durante los 12 años kirchneristas. Es verdad, ¿no? Y además ahí un polo científico, un edificio extraordinario, que es un orgullo de la ciencia de Latinoamérica. La mayoría de los que yo crucé estaban vestidos con guardapolvos de científicos, de investigadores, de químicos, de físicos de laboratorio. Y otros eternautas. Y la mayoría de ellos, claro, con la máscara del eternauta, diciendo que este gobierno es para la ciencia una nevada mortal. Así es, Carlos, como lo decís, estuvieron recorriendo y siguen recorriendo todavía en este momento. También mañana vamos a acompañar a los profesionales de la salud que están con un trabajo muy precarizado, no llegan a fin de mes, los del Garraham, de Financiando el Garraham, al punto de quiebre y cierre y fuga de gente que, como te decía ayer, estudió 14 años. Mañana también va a estar concentrando a todos los profesionales de la salud. Mario Lugones se llama, ¿no? El responsable de estar desfinanciando la salud pública, que no es para nada menor una sociedad enferma, ¿no? Si uno tiene una inversión en salud pública, una inversión en educación, no solamente enferma, sino que suprime la posibilidad de perspectiva a futuro. Digo, no hay futuro si en el presente están tratando de aniquilarnos. Y la falta de respeto a los derechos humanos y la apropiación de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo son muchos los elementos oscuros y los seguirá, porque este es un plan que tiene etapas y está en desarrollo. Así es. Curiosamente, una noche en que estuvo horas en un streaming sin que nadie pueda explicar por qué, el presidente de la Nación, sin que nadie pueda explicar si hablaba en serio o hablaba en broma, planteó que va a hacer una obra de teatro frente al muro del Berlín para discutir sobre el capitalismo y que él va a ser el abogado defensor del capitalismo, etcétera, que va a poner rubias voluptuosas, etcétera. Yo no sé en qué estado dijo eso, si de verdad es así, o estaba alucinando, o estaba con estímulos que lo llevaron a decir cosas fuera de lugar, pero ahí dijo que iba a donar las ganancias de su obra de teatro Porvenir al Hospital Garraham. Señor presidente de la Nación, debe saber usted que lo que debe hacer como presidente no es donar las ganancias de un proyecto privado en caso de que eso se acierte y lo haga, sino no desfinanciar un centro de salud para niños que es un orgullo de América Latina y cuyo presupuesto responde a un 20% aportes del gobierno de la ciudad y un 80% de aportes al del gobierno nacional. Y para los que votaron a Milei y crean que está bien desfinanciar la salud pública, que está bien no respetar los organismos de derechos humanos, que está bien achicar hasta hacer morir el presupuesto destinado a la ciencia, les recomiendo que se miren al espejo y dialoguen un poco con las propias conciencias, de dónde vienen, en qué familia se criaron, cómo es la sociedad en que vivieron, si lo que lograron es producto solamente del empeño o de que existe salud pública, educación pública, ciencia argentina, lugares donde tratar las dolencias públicos de los argentinos, o si no fue así, porque si no, la verdad es que ustedes deberían tratar de cambiar la percepción que tienen sobre sus propios votos a la hora de hacerlo y reconocer en público los errores y cómo aquel que venía a traer soluciones lo único que ha hecho es sembrar problemas. No solo no crean nada, sino que destruyen lo que antes existía. En las calles de la ciudad de Buenos Aires está Julián Axat, poeta, presentando un libro llamado Toda poesía es hostil al anarcocapitalismo, que eligió hacer una lectura pública junto a los jubilados antes de la marcha presentada por el padre Paco Francisco Olveira. Eso empezó a ocurrir a las 2 de la tarde, son las 14:48. Martín Suárez, ¿estás ahí en el Congreso? Buenas tardes, ¿cómo va? Así es, Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. Mucho frío aquí en la ciudad de Buenos Aires. Estamos a metros del monumento a los dos congresos, con la mesa ecuménica que está en funciones en este momento, encabezándola el padre Paco Olveira,
de Opción por los Pobres. Y estamos con el poeta argentino, también abogado, ex funcionario, gran funcionario del Estado argentino, que bueno, ya no tiene nada que ver con este Estado, sino con un Estado más abarcativo, más que abrazaba al pueblo, digamos, ¿no? Con Julián Axat. Bueno, gracias por recibirlo, Julián. Una jornada de poesía, pero también de rebeldía, al mismo tiempo, en un libro que vos mismo fuiste el que reunió a todos los poetas, ¿no? Así es, convocamos un colectivo de poetas hoy aquí en la plaza para acompañar a los jubilados y decir que la poesía está en las calles, la poesía resiste y es rebelde, y necesitamos que los escritores y escritoras de nuestro país vengan todos los miércoles, los referentes de la cultura vengan y nos acompañen a los jubilados y que no se naturalice lo que está pasando. Carlos, te dejo en comunicación, si te parece, con Julián Axat, que tan amablemente nos dio estos minutos. Julián, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estuvo la actividad, lo que va de la actividad? ¿Cuántos poetas fueron? ¿Qué pasó? ¿Hubo cara a cara con los uniformados y la poesía? Vinieron aproximadamente 15 poetas, en el libro somos alrededor de 180 de todo el país, pudieron venir obviamente los que viven aquí cerca, y bueno, cada uno leímos, yo hice una introducción, agradeciendo por supuesto a los jubilados y sobre todo al padre Paco, que es un gestor de este espacio. Él todos los miércoles está aquí, también a los curas de Opción por los Pobres, y leímos poesías en voz alta, a viva voz, y bueno, nada, fue una manera de recitar, ¿no? De acompañar con el recitado, con la palabra en voz alta, que es lo que nos interesa decir, ¿no? Venir a señalar, a decir, a poner un grito en la voz, ¿no? En la tapa de la edición de Toda poesía es hostil al anarcocapitalismo hay un Milei casi diabólico, desenfocado, gritando, etcétera, pero en el afiche de la presentación hay un jubilado con bastón y gorra caminando mansamente delante de los uniformados, ¿no? Digo, ¿no hace falta ser experto en nada para ver en esa comunicación tantos elementos? Bueno, sí, las imágenes a veces hablan más que 1000 palabras y son la poesía misma. En ese sentido, la tapa del libro nosotros la pensamos como una interpelación, ¿no? Es el rostro del presidente desencajado, el presidente fuera de sí, y bueno, nosotros lo que quisimos es taparle esa boca con la frase de Juan Gelman, toda poesía es hostil al capitalismo, decía Gelman. Nosotros decimos, reactualizamos ese verso de Gelman por toda poesía es hostil al anarcocapitalismo, y bueno, ya aquí estamos militando esa frase y acompañando a los más débiles. Felicitaciones por lo que hacen. ¿Tenés el libro en la mano? No, ahora no. ¿Alguien tiene un Lo regalé recién a una jubilada. ¿Alguien tiene un ejemplar cerca? Sí. A ver, no, porque estoy lejos, perdóname, estoy lejos, pero tengo un libro de poemas míos, si querés tener un poema. Uno que tenga que ver con esto. Julián Axat es el editor de este proyecto titulado Toda poesía es hostil al anarcocapitalismo. Escuchen ustedes, acaban de escuchar, a partir de una idea de Juan Gelman. Ahí está sacando el libro, Carlos, buscando la poesía, y te va a mandar el libro, está diciendo, así que paciencia, ahí está. Dale, con mucho gusto. La deuda, la pagan los cementerios, los embriones neonatos, los fantasmas del pasado, nuestros muertos y sus fosas comunes, los masacrados, los hijos, los abuelos y sus restos, los que vienen y los que van, pero más todos los pibes pobres por nacer, mi hija, la tuya, la de tu vecino, sin beneficio de inventario, la paga la muerte y no la vida, somos la deuda, el legado entre los vivos, la historia de nuestro país, es la deuda un epígono. Los huesos llevan número en precio y los cadáveres apilados que están por ser pesan. En el nombre del futuro que demarcaron aquellos que nos representan, corta el cuello como si fuera la cadena. La usura de Rapound y la yugular, la peste de los sargentos y la hoz de los Martínez, corta de cuajo y escupe a quienes en nombre del presente legan el futuro. Corta y escupe a las huestes de quienes vienen por tus hijos. Gracias, Julián. Conmovedor, conmovedor de verdad tu poema La deuda. Abrazo grande. Bueno, gracias a vos, Carlos. Te cuento el panorama como está acá, porque a minutos va a comenzar otra movilización de jubiladas y jubilados, totalmente colmado de efectivos de la Prefectura Naval Argentina, de la Policía Federal, también de la Ciudad de Buenos Aires. Está Gendarmería detrás de las vallas,
lamentablemente después de esta jornada artística, poética, va a ser otra golpiza por parte de los efectivos de Patricia Bullrich contra los jubilados que están reclamando por sus derechos, ¿no? Me quedé pensando si habrá que pedir que sea la golpiza menos violenta posible, y de verdad hemos llegado en este sentido a un extremo de que nos parezca inevitable y lógico lo que es completamente perverso. Gracias, Martín. A vos, Carlos, un fuerte abrazo. En algún momento, charlando con nosotros, con Marina Glesser, aquí en el programa, un hombre que tiene hace mucho tiempo la edad de los jubilados, Norman Brisky, se preguntó en voz alta cómo es posible que la vanguardia de la protesta contra el gobierno de Javier Milei sea la clase pasiva, sean los trabajadores. Pregunto, agrego a eso, ¿cómo es posible que sean los poetas y los curas los que estén apoyando las marchas de los jubilados, mientras el movimiento obrero organizado anuncia que va a evaluar más adelante si después hará o no este viernes un paro? Ah, hablas de las centrales generales de trabajo. Sí, de la CGT estoy hablando, y de otros que miran por televisión lo que ocurre. No hablo de diputados y senadores que participan de las marchas, las apoyan, no hablo de aquellos que estando lejos tienen el corazón ahí y si estuvieran cerca irían a las marchas. No hablo críticamente de nada en particular, sino de la inacción de las grandes fuerzas políticas al respecto. Homenajeamos a Leonardo Fabio, hoy cumpliría 87. Si estuviera vivo, ¿iría a la plaza? ¿Tendría que cuidarse de la policía, de la gendarmería, de la prefectura, que no están para esos y cuyos integrantes cobran horas extras por apalear jubilados, olvidando que alguna vez ellos mismos lo serán? Leonardo Fabio, la bohemia. Gracias a Héctor, que nos escribe de Ushuaia. Qué lujo para arrancar la tarde del miércoles, dice. A Silvia de Caseros, que dice, me reconciliás con la vida. Hay un cine en la Biblioteca Popular de Parque Chas que está haciendo un ciclo de cine anual gratuito con exhibiciones el último miércoles de cada mes. Lo recomiendo mucho. Hoy dan allí El Dependiente de Leonardo Fabio. En Tucumán hay una semana completa de homenaje a la obra de Fabio a partir de su cumpleaños hoy. Hoy, dice Beatriz de Pergamino, es el Día de la Maestra Jardinera y la de Educación Inicial. ¿Cómo necesitamos esta emoción a la que nos invitás a sentir con las artes de las palabras? Ayer fue Daniel Toro y hoy Fabio. La reconstrucción de la patria, dice Laura González Arbaz, será con memoria y con el orgullo del legado de nuestros artistas. No solo con el legado, sino también con el orgullo. Gracias por la belleza. En Flores, en la calle de La Ferrer, cuenta Héctor Thompson, hay una casa donde vivió Perón. Un café con Perón, que están cerrándolo, podría acordar con el compañero dueño de esa casa en La Ferrer para mudar la actividad allí, para beneficio de todos. Se me caen muchos lagrimones escuchando a Leonardo Fabio, cuenta Rolly de Isidro Casanova. Graciela desde Chascomús, buenas tardes, asombrada y emocionada a la vez al recorrer en mi memoria parte de mi infancia y de adolescencia con la voz y lo que representó Leonardo Fabio para mí y muchos argentinos, gracias hasta las flores, como decía mi nieta. Qué emoción escuchar a Julián Axat en la radio, Silvia de Caballito. Por un rato nos quedamos a vivir en Leonardo Fabio. Ahora continuamos.
Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Somos Radio AM530. Se viene la desinteligencia artificial. Hola, aquí Adrián Stoppelman para contarles que el viernes 30 voy a estar en Cava. ¿En dónde? En la Flor de Barracas de la calle Suárez 2095. Las entradas las conseguís por Passline o llamando al 11 35 90 57 45. 90 minutos de humor no aptos para negacionistas, terraplanistas ni gente que habla con perros muertos. Viernes 30, la Flor de Barracas, y el show se llama Inteligencia artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Offline. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Ingresa en edenor.com/consumo. Seguí nuestros consejos para disminuir tu consumo y ahorrar en tu factura. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor, 30 años de energía argentina en evolución. La patria no se vende, la patria se defiende. La patria no se vende, con Carlos Polimeni. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Mi patria querida. Sábado 7 de junio a la hora 22 en el Pulqui Bar, Avenida Entre Ríos 484, Ciudad de Buenos Aires. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530 Somos Radio. A las 15:02 minutos de esta tarde proseguimos en la lógica del programa. Gracias a toda la gente que está colaborando con la M530. Muchos oyentes me escriben a mí para decirme: me hizo socio, soy parte del proyecto, pago mi cuota. Buenísimo que lo hagan. Muchísimas gracias a todos los que puedan. Se hacen un favor a sí mismos garantizando la continuidad de nuestra fuente de trabajo, y al mismo tiempo nos hacen un favor a nosotros, porque eso ayuda a potenciar la llegada de la radio. Es bueno encontrarse con gente que busca informar. Bueno, escuché, me hice cargo, estoy colaborando con la radio. Si el mundo fuera siempre así, el mundo sería mejor de lo que es a veces el mundo.
policías pegándole a jubilados nos parece bastante inmundo. No, y bueno, convocar o por lo menos proponer un gesto solidario de cooperación sale un poco de la sociedad de la anomia en la que está inmersa, ¿no? Una anomia muy profunda. Bien, la cantidad de policías y uniformados, porque es un combo de fuerzas hoy en la zona de Congreso, triplica la de otros miércoles, triplica. Hay mucha gente en la zona, hay mucha gente de a pie, hay muchos jubilados que van marchando, hay mucho asombro y mucha bronca en este día de frío, en este día miércoles. Ojalá sea lo más liviano posible para aquellos que van a ejercer su derecho y se encuentran con los palos en la nuca, en la espalda y la actitud beligerante de los empleados del Estado que no entienden exactamente qué están haciendo. Sobre todo que ese operativo debe tener un costo muy alto y entonces le están sacando a la educación y a la salud para generar realmente un dispositivo de represión que no tiene, no sé, así dieron la realidad, porque si vos ves la gente que se quiere manifestar hoy porque la jubilación mínima son 300.000 pesos, no necesita ese aparato represivo montado por la ministra de Seguridad, que bueno, ya tiene aparato represivo en su haber hace muchos años. Y además en la Argentina hay más de 5 millones de jubilados. Los jubilados que se movilizan deben ser 500 aproximadamente, son los que pueden, y sin embargo el costo y el gasto del operativo de represión y la cantidad de uniformados llama poderosamente la atención, salvo que sea parte del pacto con el Fondo Monetario Internacional, claro, que está bastante binomio, explícito. El binomio Caputo-Bullrich, que no cierra sin represión y que si sigue así, porque una cosa que pasa también es que hay 38.000 millones de reservas y que para mayo ellos iban a decir que iba a haber 500.000. Vienen los vencimientos del Fondo Monetario Internacional, el verdadero gobierno argentino, porque rige las disposiciones de la distribución económica del país y modera y tutela nuestras cuentas, por lo cual todo lo que suceda depende claramente de hacia dónde nos conduce el Fondo Monetario. Habría que hacer una película, ahora vamos a hablar de cine en un ratito en el programa, habría que hacer una película con la letra chica de los contratos y cómo hay alguien que la pasa en limpio. Mira, yo te estoy prestando la plata, pero por favor, pegale palos a los jubilados en la calle y que lo vea todo el mundo por televisión. Mira, yo te estoy prestando la plata, pero etcétera, etcétera, etcétera. Ya no está más esa plata que nos prestaron, eso sí, te quería bueno, decir. No están más esos 12.000 millones de dólares que hace 48, 49 días habían inyectado dentro del Banco Central de la República Argentina. No están más. Entonces, digo, también a nadie le importa. Bueno, yo creo que le importa a mucha gente, pero aquella que la representa y que tiene la posibilidad de, en representación de la gente que le importa, actuar, ha estado un poco perezosa o está esperando que todo explote, que es otra posibilidad. ¿Quién va a venir al piso más adelante en el programa? En un ratito vamos a estar conversando con Cecilia Bonardi. Cecilia Bonardi estrena el 1 de junio a las 18 horas en el portón de Sánchez de Bustamante 1034, un hermoso espacio. Los besos y la ausencia. Es una dirección musical de Diego Vila y la puesta en escena es de Alice Penn. Bueno, es un unipersonal y protagonizado por la cantante que va a estar con nosotros en un ratito nomás, Cecilia Bonardi, contándonos cómo es este espectáculo que se llama Los besos y la ausencia entre boleros y música más tanguera, ¿no? Porque Cecilia ha formado parte del grupo Flores Negras y tiene un cuarteto vocal femenino notabilísimo de tango y alrededores. Así es. Los besos y la ausencia inmediatamente remite a Imágenes Paganas, un tema muy famoso del grupo Virus. Es muy lindo el repertorio de la obra. Ahora nos vamos a ir rumbo al encuentro del documentalista y docente Juan Mascaró, integrante de DOCA y del Departamento de Educación de la Universidad Nacional de Luján, que en conjunto con el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, armaron una muestra audiovisual llamada Cine y Educación. Juan Mascaró, entre otras cosas, dirigió la película Escuela Bomba. Esta muestra de cine y educación, imágenes potentes, debates urgentes y posibilidad de ver online y gratis las actividades. Está programada para jueves 29, mañana, viernes 30 y sábado 31 de mayo. Gratis y online podrás ver la actividad en bafilma.gba.gov.ar. O sea, Buenos Aires Filma, del gobierno de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires, a través de su Instituto Cultural. Juan Mascaró, Carlos Polimeni, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Bien, gracias. Se puede decir así. Gracias por charlar. Sí, habría que reformular los saludos, pero si te digo tardes, parece que me comí algo, ¿no? Si me decís tardes de miércoles, ya me
me pongo en alerta. Solemos decir buenas tardes de miércoles, pero ocurre que los miércoles grafican una cosa que pasa todos los días, una sociedad apaleada por su propio estado, ¿no? Sí, te escuchaba recién y escuchaba al compañero que estaba recitando poemas ahí también en la actividad, en la marcha de todos los miércoles, y pensaba que siempre el arte y la lucha en los momentos estos de represión, de ajuste, han estado bastante de la mano, ¿no? Me acordaba de lo que contabas del macrismo cuando fue Escuela Bomba, también fue una actividad en la calle, el día también del aniversario de Maldonado, y se juntó muchísima gente ese agosto de 2019 y desde ahí se generó una movida de proyecciones y demás. Me acuerdo que hablamos en aquel momento, que fue la base un poco de lo que estamos haciendo hoy ahí en Luján, porque todas estas películas tienen la intención del debate público, ¿no? No están vistas solo como un espectáculo, que de hecho lo son y en algunos casos muy buenos, pero también recuperar el espacio que tenemos un poco desactivado, ¿no? A partir de las otras formas de visionado, de consumo que tiene el cine hoy. Esta gestión de gobierno en la provincia de Buenos Aires intenta iluminar la escena de la provincia de Buenos Aires de distintas maneras, con muchas actividades, incluso un canal nuevo de streaming que se llama Vibra, porque en el fondo ocurre que lo que llamamos la realidad o la política nacional es aquello que trasciende o se hace en un circuito de unas manzanas en el centro de la capital federal. El resto no parece entrar en el menú, en la agenda y en la comunicación. Y pasan tantas cosas buenas, también pasan algunas cosas malas en la provincia de Buenos Aires como en otros lugares de la Argentina, que a veces da un poco de impresión cómo los medios, si hablan de la provincia de Buenos Aires, hablan de las cosas malas y no mucho más que eso. Sí, mira, en términos de la acción cultural están pasando dos cosas muy importantes, te podría decir en lo urgente, ¿no? Por un lado estamos a las puertas de una nueva ley de cine en la provincia de Buenos Aires, una ley de cine que se viene luchando hace muchos años desde todos los sectores del audiovisual y del cine ampliamente, digamos, y que ya tiene, digamos, un ingreso a las cámaras, al Poder Legislativo, digamos, provincial, y que está al salir. Eso es muy importante porque vos sabés que es un momento de ausencia total del fomento público a nivel nacional. Hay un desguace del Instituto de Cine, del INCA, no se han filmado películas en estos últimos 2 años, no se han activado ninguno de esos proyectos, y bueno, la provincia de Buenos Aires, como sabés, es enorme, con una población muy populosa y que con muchas escuelas de cine, audiovisual, carreras en universidades, y está necesitando esa ley, ¿no? Eso es una cosa que puede ser muy, muy relevante, muy importante. Y el apoyo a los festivales también, porque habíamos perdido también toda ayuda, toda colaboración estatal, y todos los festivales del país, te diría, y en la provincia de Buenos Aires, bueno, surgió esta convocatoria de la que fuimos parte. La muestra, por supuesto que cruza el cine con la educación, pero de una forma amplia, ¿no? O sea, estamos pensando dónde aprendés, dónde enseñás, dónde circulan los saberes socialmente, no solo en la escuela y no solo en las instituciones educativas, aunque también. Así que las películas abren todo ese panorama, todo esa gama de temas, ¿no? Para discutir, como te digo, en el cine. Es bueno contar que el cierre de estas actividades, estos 3 días de actividades, el de la muestra llamada Cine y Educación, contará con la proyección, y se puede ver online, se puede ver a distancia, de la película Ulises Plebeyo, del cineasta y escritor César González, que es una figura muy importante de peso específico propio hoy en el mundo de la cultura argentina. Hay un lugar físico para verla y después la posibilidad de verla a distancia, ¿no? Sí, lo de César es muy importante para nosotros porque no es solo la presencia de él, sino el ámbito donde se hace la actividad, que es un centro cultural y social que se llama José Artigas, que está ahí cerca del centro de Luján, donde va a haber pibes de los barrios, de las organizaciones sociales de la zona, de la región, además de los estudiantes y la comunidad universitaria. Así que ese contexto, ese marco para pasar esa película, que te diría que es casi un experimento estético de César sobre las desigualdades sociales, bueno, va a ser una fiesta, pensamos nosotros, ¿no? Eso es el sábado a la nochecita, y vamos a terminar con el cierre de la muestra ahí también, y los 2 días anteriores son en la Universidad de Luján, ahí cerca también, con 2 actividades que congregan otros temas, ¿no? También relevantes para nosotros.
Sabés que recorrí ahí cuando mencionaste la Universidad de Luján, cuando nos fijamos en eso, el viernes habrá la presentación de materiales restaurados sobre la cruzada de alfabetización en Nicaragua a 45 años de aquella gesta. Me acordé de que León Gieco estrenó la canción Solo le pido a Dios durante la dictadura militar, la estrenó en un festival a beneficio de la Universidad de Luján porque la dictadura la había cerrado, y cuando la hubo estrenado y volvió a la capital federal tuvo un incidente gravísimo con un general que estaba a cargo de un regimiento en la capital federal, se llamaba Montes de apellido, que con una pistola 45 sobre la mesa le dijo: escúcheme, Gieco, ¿usted cree que somos onzos, que no nos damos cuenta? La próxima vez que usted cante esa canción, tenía la 45 en la mesa, no vamos a hablar en estos términos. León se exilió, se fue de la Argentina después de eso porque entendió la amenaza. Recordás muy bien y precisamente la historia de la universidad nuestra, que es de las pocas cerradas durante la dictadura, y que hay otra canción de León también. Que La cultura es la sonrisa. La canción que estrenó es La cultura es la sonrisa, no solo le pido. Sí, que se usó mucho, en ese tiempo se usó mucho en una comunidad altamente movilizada. Hace poco hicimos un documental sobre el cierre y la reapertura en democracia de la UNLU. Y bueno, esa historia que contás marca un poco la identidad de esa universidad. Nosotros somos parte de una parte que es el área de educación, el departamento de educación. Y bueno, las primeras carreras a distancia, la educación popular de adultos, todos esos temas circulan profusamente entre los estudiantes y docentes de esa carrera, y están también en los materiales, como mencionabas lo de Nicaragua. Ese día se pasa también otra película que se filmó en la provincia con la Dirección de Educación de Adultos, que se llama Pedagogía de la Esperanza, como el texto de Freire, y van a estar ahí también las comisiones de adultos, ¿no? El viernes del distrito, los estudiantes de adultos que bueno, van a estar participando. Del gran pedagogo brasileño Paulo Freire, que pensaba en la educación como una de las formas de liberación. Respecto a tu película Escuela Bomba, que es de 2019. Perdón, Carlos, no te perdí lo último que me preguntaste. ¿Qué me decís? No, te hice una reflexión sobre Paulo Freire, que trabajó un proyecto de educación popular bajo la certeza de que el educador y el educando debían compartir un terreno y que el que aprendía era el educador, y a partir de eso podía trasladar al resto del mundo el conocimiento de aquellos que formalmente nunca son reconocidos como tales. Pero te quería preguntar por tu película, por Escuela Bomba, que es una película de pleno macrismo, de 2019. Y bueno, esa película tiene esa historia que hemos contado muchas veces en estos años de proyección, que fue hecha en la urgencia de esos asesinatos laborales. Así los caracterizó el sector docente y la comunidad de Moreno. Y después nos sorprendió esa enorme movilización que hubo en el pueblo de Moreno, y entonces todo ese proceso que iba a ser, no sé, un video informe de una semana de rodaje se terminó convirtiendo en una película de casi un año de trabajo, que bueno, que explotó por todos lados en ese momento también, ¿no? Porque al tener esa censura del Instituto de Cine y no haberla podido estrenar en el circuito oficial de salas, se abrió primero una ventana ahí en el Centro de la Cooperación para pasarla un mes a sala llena, pero después hubo cerca de 300 proyecciones en todo el país, en escuelas, en gremios, en centros culturales, universidades. En cada lugar donde se pasaba se discutía la cuestión de la infraestructura de las escuelas. Para nosotros fue un antes y un después eso, ¿no? Y eso inauguró un poco la posibilidad de seguir haciendo materiales audiovisuales ahí en la universidad. Déjame decirte algo que para mí por lo menos fue muy, muy importante, que fue hablar de las comunidades que la circundan, ¿no? O que la contienen, o que la alimentan, como lo quieras ver, pero siempre la política audiovisual universitaria está muy pendiente de los proyectos, lo interno, digamos, lo institucional. Y bueno, y esto permitió mirar un poco más allá, ¿no? Y empezar a contar historias de las comunidades, de las escuelas. Y eso se viene haciendo desde ese tiempo, más o menos. Todos los años hay convocatorias a equipos docentes, se filman materiales que van a estar también acá en la muestra, algunos, y se producen a veces cortometrajes o mediometrajes o largometrajes sobre temas de educación, ¿no? Pero acá también hay películas externas, o sea, hay películas de realizadores y de otros lugares del mundo. Como este mes de mayo es muy Haroldo Conti, aniversario de su nacimiento en la provincia de Buenos Aires, y aniversario de su secuestro y asesinato durante la dictadura, te quería preguntar sobre tu apellido. ¿Mascaró es tu propio apellido o es un homenaje a una obra de Haroldo Conti? No, es interesante porque vos sabés que hay un colectivo de compañeros que se llaman Mascaró Cine Americano, justamente inspirados en la novela de Conti, y siempre nos confunden. Yo digo, por suerte hacemos cosas parecidas, porque hacen también cine político, social, documental, pero no, es mi apellido, es un apellido español,
canario, y se da la circunstancia que se parezca a ese libro hermoso de Conti, ¿no? Una vez Fernando Birri, en el Festival de Mar del Plata, me dijo: ese apellido, flaco, a vos te da una gran responsabilidad, ¿eh? Y me dejó esa marca de por vida, te podría decir. Bien, qué bueno que haya sido así. Mirá si te llamaras Videla, por ejemplo. Claro que no. Claro que sería muy cuesta arriba eso. Hay que andar con el mundo con ese apellido. Gracias por haber charlado con nosotros, Juan Mascaró, que este jueves 29, viernes 30 y sábado 31, la actividad presencial, y ojalá todos los que online puedan verla a distancia, es gratuita por otra parte, te den la satisfacción de saber que estás haciendo lo correcto en medio de estos días de miércoles en la sociedad argentina. Abrazo grande. Gracias, Carlos. Los invitamos ahí a la página, como vos decías, de Bafilma, que es interesante para todo el país. Van a estar disponibles esos títulos ahí. Y bueno, y hay un Instagram, que es Cine y Educación UNLU, que ahí nos pueden seguir. Vamos a ir publicando todas las novedades. UNLU por Universidad de Luján, para aquel que se pregunte por qué. Abrazo grande. Abrazo. Juan Mascaró, con su apellido tan Haroldo Conti, contándonos de estas actividades. La canción que León Gieco estrenó en un acto de recaudación de fondos para ayudar a los docentes de la Universidad de Luján, cerrada por la dictadura militar y abierta luego en democracia. Le costó un montón. M530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. A las madres, las abrazamos entre todas y todos.
No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Y si sale bien, todos los miércoles a las 22 con Jair Sibel, Belén del Huerto y la banda del Grito del Sur. Y si sale bien, el programa de la banda del Grito del Sur, los miércoles a las 22 en el aire de AM530. Construimos comunidad, buscamos la verdad siempre. Hola, ¿qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Dios y la patria. ¿Andarán muy ocupados en otras cosas? Vengo agotada de cantar en la niebla por la autopista junto al mar. Hay gitanos, van celebrando un ritual, ignorando mis propios dioses ya no están. Espejismos, un remolino mezcla los besos y la ausencia. Imágenes paganas se desnudan en sueños. En el espejo, reflejos viajeros, un apagón sentimental. La ruta pasa, vuelve el deseo y la ansiedad de este cuerpo. Mi boca quiere pronunciar el silencio.
15 y 28 nos metimos así en esta versión de Cecilia Bonardi de Imágenes Paganas. Para mí siempre una canción que es casi la despedida de este mundo de Federico Moura, pese a que la letra es de Roberto Jacobi. ¿Cómo seguimos en el programa, señora? Bueno, le damos la bienvenida a quien estábamos escuchando cantar Imágenes Paganas. Ella es Cecilia Bonardi, que presenta y nos va a contar sobre Los besos y la ausencia, que se estrena este domingo en el Portón de Sánchez. Hola, Cecilia, bienvenida a la M530. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Marina? Muchas gracias. Hola, Carlos, también. Bueno, gracias por esta invitación. Es un placer, sobre todo escuchando esta versión y viendo el repertorio que tiene Los besos y la ausencia bajo la dirección musical de Diego Vila. Así es. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo surgió? Esto es algo que indagaste en pandemia, ¿no? ¿O que nacía en pandemia? Sí, en ese tiempo, bueno, en realidad surge de una idea mía, acompañada no solo de una idea, de una decisión y de un deseo de poder hacer un cambio, un movimiento como artista. Digamos, yo tengo una carrera esencialmente como cantante, ese es mi recorrido central. Bueno, Carlos me conoce también con Flores Negras. Sí, yo también de escucharte. Vos también. Bueno, y he tenido otras agrupaciones también como solista, muy metida en todo lo que ha sido la música rioplatense y esencialmente el canto. Y la verdad es que en un momento tuve realmente muchas ganas de poder armar un proyecto como solista nuevamente, y en el momento de pensarlo sentí muchas ganas de hacer algo diferente. Estamos viendo la imagen, el póster de tu espectáculo, que parece remitir a una obra, no un recital de canciones solamente, ¿no? Una estética teatral. Es un unipersonal. Es que es efectivamente es un espectáculo unipersonal musical. O sea que está bueno que remita a eso la imagen, porque digamos, no es ni un recital, lo voy a decir de alguna manera, ni es exactamente tampoco una obra de teatro musical. ¿Sí? Pero sí hay actuación de mi parte, el recorrido que hago a través del espectáculo esencialmente es a través de las canciones, pero son canciones de variados géneros musicales, boleros, tangos, rock. Exacto, me estoy dando gustos enormes como intérprete de recorrer distintos temas y géneros musicales, pero hay una puesta en escena aquí, y las canciones son canciones, y esto ha sido lo que me definió en este proceso que inicié. Las canciones fueron elegidas y pensadas desde el vamos, no solo por la belleza de las poesías y las melodías, sino ya con una trama y con algo que yo quería contar. Con lo cual el repertorio desde el vamos fue trabajado, pensado con intervenciones. Las canciones, hay algunas que están cantadas enteras, hay otras que están entramadas, entrelazadas con otras, o con textos, con sonidos, con escenas. Entonces esto va armando efectivamente algo que es un espectáculo. Uh-huh. Hay un recorrido. El tema no es menor, porque el tema es el amor. El tema no, son... sí va a ser menor el amor. Exacto. Nada más ni nada menos. De verdad, sumergiéndome muy profundamente en cada una de esas facetas que voy recorriendo de los vínculos amorosos. Entonces, por ejemplo, puedo adentrarme en lo que es la seducción. Persiana Americana de Soda Stereo. Persiana Americana de Soda Stereo, ahí tiene ese lugar. También la soledad. Soledad de Gardel y Lepera. Exacto, pero la soledad vivida de distintas maneras. Entonces un Gardel y Lepera hablan más de una soledad desde el abandono. Uh-huh. Hay otros temas como Venme a buscar, ¿no? Que es una esperanza, bueno, finalmente él no llega, pero es un recorrido en torno a una ilusión. Y hay otros que para mí es una de las bellezas también que me doy el gusto de cantar, que es el tema La despedida de Fito Páez. Tremenda canción. La despedida es un relato, o sea, uno lo va contando y uno no puede dejar de visualizar toda la imagen de lo que está sucediendo allí. Es poderoso, potente. En el fondo, la despedida es una decisión, con lo cual es la decisión de entrar en la soledad, para decirlo de alguna manera, pero como algo decidido, porque uno necesita salir de un vínculo que ya uno no lo quiere exactamente, ya no. Escuchen la tristeza del piano de Fito Páez en la despedida. Temazo.
Siempre pensé que hay dos canciones, que acá termina la primera canción y que la misma canción va llevando hacia el recuerdo feliz. Sí. Creo que en el invierno del 83, ahí está datada. Ahí aparecen imágenes de, ¿no? Ordenando libros viejos que leí pero olvidé. Es una... El viaje hacia el pasado, después de la brutalidad de la despedida, permite que la canción respire otra vez. Sí, pero porque es una decisión, porque hay algo ahí donde sin negar lo vivido, lo amoroso, lo que fue, lo querido, puede pasarnos, que haya un momento donde ese vínculo ya no deja de ser vital. Y entonces las personas, a veces, esto no son recorridos personales, pueden tomar la decisión de cerrar ese vínculo, también para ofrecerse la posibilidad de lo que siga. Claro. En ese sentido, tienes que correr a toda velocidad, ¿no? Como salgamos de esto, animémonos, porque si esto ya no es, bueno, es otra posibilidad de soledad, ¿no? Porque es una soledad que uno no sabe cómo sigue. Bueno, como incomodarse, ¿no? Decir, bueno, estoy cómodo o esto está medio quieto, me corro, me muevo, parece que terminó y sí, como decís, un salto al vacío. Exacto. Y alrededor todos se paran a ver. Qué bueno escucharte, Cecilia Bonardi, hablando de los besos y la ausencia, porque es un espectáculo que se estrena este domingo a las 18 horas en el Portón de Sánchez de Bustamante 1034. Bueno, en este unipersonal también tenés textos, ¿no? No solamente cantás estas maravillosas canciones de este repertorio con el que se armó conjunto a Diego Vila y también la puesta en escena de Liz Penn, sino que también se entrelazan con textos en un medio, una cosa poética, emocional. Así es. Esencialmente es un espectáculo emotivo, emocional, para disfrutar. De verdad, una de las cosas que siento yo es que lo disfruto un montón y es lo que quiero que le pase a la gente que se acerca ahí. Como disfrutarlo, recorriendo todos los tonos, ¿no? Yo creo que nadie puede dejar de decir en algún momento algo de esto a mí me pasó. Y en todos los tonos, porque así como estamos hablando de la soledad, la seducción, está el enamoramiento, está el amor decidido, ¿no? Está la posibilidad de que un amor dure una vida, ¿no? También, ¿no? Entonces digo, todos esos lugares, el encuentro azaroso. Es caprichoso el azar. Es caprichoso el azar, ¿no? En esto que uno podría decir, puede ser lo que siga la despedida, ¿no? Yo dejo esto, pero después quedo abierta la disponibilidad. Y allí el azar también juega, ¿no? La disponibilidad del encuentro sería. Te queremos proponer, ya que estamos en la radio, que cantes en vivo. Pero ¿cómo no? En serio, qué lindo, qué dicha. Tenemos la pista. Es obra de Vila, ¿no? Esta pista, sí, todo lo que es digamos, para dar también una referencia mayor, todo el espectáculo sucede rodeado, porque uno se rodea por ese sonido, de una banda sonora. ¿Que está ahí presente? No, o sea, suena. Digo, no es con músicos en vivo, pero lo que quiero aclarar es que no es exactamente un playback, o sea, es una banda con sonidos incidentales, ¿no? Con otras músicas que aparecen, entonces eso genera, a mí me pasa eso y yo confío que a la gente le va a pasar también. Una atmósfera. Una atmósfera y como un viaje, porque se arranca así y es como conducente,
Entonces uno va entrando y saliendo de distintos tonos en continuidad, de distintos tonos emocionales, ¿no? Qué lindo. Alguno más pícaro, audaz, otro más jugado, otro de dolor, todo por allí. Bueno, imaginemos que estemos en el teatro. La audacia, qué cosas, esas palabras medio perdidas en nuestros días. Totalmente. Primero vino el beso y después vendrá la seducción. ¿Es persiana americana lo que vas a cantar? Persiana americana es lo que viene del lado de la seducción, por supuesto. Yo te prefiero fuera de foco, inalcanzable. Yo te prefiero irreversible, casi intocable. Mis ropas caen lentamente. Sos un espía, un espectador, y el ventilador desgarrándome. Sé que te excita pensar hasta dónde llegaré. Es difícil de creer. Creo que nunca lo podré saber. Solo así yo te veré a través de mi persiana americana. Es una condena agradable el instante previo. Es como un desgaste, una necesidad más que un deseo. Estamos al borde de la cornisa, casi a punto de caer. No sientes miedo, sigues sonriendo. Sé que te excita pensar hasta dónde llegaré. Grande Cecilia Bonardi con nosotros en la tarde con Carlos Polimeni, que presenta el domingo 1 de junio en el Portón de Sánchez Los besos y la ausencia, acompañada de la dirección musical de Diego Vila y la puesta en escena de Alice. Último momento. Hay más funciones todo el resto de los domingos de junio. Obvio, estrena este domingo. Estreno este próximo domingo, los siguientes 3 domingos más, pues son 4 domingos en junio. En el mismo horario, en el Portón de Sánchez, las entradas por Alternativa Teatral. Subrayamos la hora del espectáculo a las 18. Un horario para esta época del año, un domingo, ideal. Para ir con las chicas, ¿no? Y puedo cantar también en la platea. ¿Qué quieres que te diga? Porque estás a cantar. Pasar un muy buen momento de disfrute, la verdad es que sí. Quiero contar también, si tengo unos minutitos más, ¿no? Porque, digamos, este espectáculo tiene una escenografía hermosa. O sea, realmente hay una puesta en escenografía. La escenografía está realizada, ¿no? Por Nicodemo Tucci, que puso ahí sus pinceladas a aquello que imaginábamos con Diego y con Alice, con unas creaciones hermosas. Y por ejemplo, ahora no está, me lo sacaron de ahí. Flyer. Pero en el flyer, ahora lo ponemos. En el afiche. Tengo el acompañante. Tenés ahí como una cosa, sí. Es un varón de alambre. Es un maniquí, es un varón de alambre, ¿no? Varón de alambre me gusta, es poético. Varón de alambre. Es que tiene una función también muy poética, porque suceden muchas cosas con él, no todo el tiempo en la obra, pero en muchos momentos, ¿no? Es como mi partener de varias escenas, ¿no? Con esto que se puede volver presente y ausente. El resultado del espectáculo en vos, digo, cuando el espectáculo termina, después de este paseo por el deseo, la consumación, la despedida, el final, ¿ofrece alguna moraleja que se pueda compartir?
Es caprichoso al azar, podría ser una Cuando moraleja, decís ¿no? cuando termina el espectáculo, Claro, cuando que termina si el te vas espectáculo, diciendo, "Ay, uno creo dice, en el amor, elijo creer". Qué hermoso el amor, o qué cagada el amor, qué No, linda el el matrimonio. amor, La verdad es que es conducente sin que haya una moraleja definida, ¿no? O sea, que todos los momentos pueden ser válidos en la vida y que ninguno de ellos se congela en el tiempo, ¿no? Uno puede estar sumergido en un momento X, ni hablar si es una soledad o ni hablar si es el enamoramiento también, pensando que eso es y que eso se sostiene. La verdad es que en la vida, y sobre todo los que hemos ya vivido, sabemos que uno puede atravesar distintos momentos. Entonces, si a la despedida puede seguir el azar, y el azar abre una nueva posibilidad para un encuentro, para un enamoramiento, eso es una realidad y es posible. Y también, como les decía hace un ratito, yo lo llamo el amor decidido, ¿no? Porque el amor decidido es aquel que puede durar una vida, y eso no es sin saber que se atraviesan por situaciones de crisis difíciles, ¿no? Y demás, pero que hay algo donde también eso se puede sostener. Y eso a mí me parece que también es una maravilla, y que por ahí son datos que nos perdemos, ¿no? Cuando la creencia de que, bueno, todo se va todo se va perdiendo, ¿no? O que hay una sola manera, y por ahí hay múltiples maneras de estar en un estado de enamoramiento o amando a un otro, a una otra. Y que siempre es muy lindo, sí, ¿no? Querer a otro más que a uno mismo. Sí. Es reivindicar poder hablar del amor, cantar al amor muy emocionalmente, y darle esto como el lugar principal. Yo creo que en épocas del amor líquido, decía por otra parte, ¿no? Hay como una como una tradición del amor romántico, el amor para siempre, y una superposición con la era de la liquidez de las relaciones. Liquidez en el sentido de Zygmunt Bauman, de que se nos escurren de entre las manos las cosas y no nos importa. Y todo pasa a ser la inmediatez, ¿no? Y entonces ya se perdió y eso pasó. Y acá es justamente, creo que va por ahí. Perdurabilidad y presencia. Exacto. Sobre todo en el intercambio de poder estar sentados en un mismo momento, al mismo tiempo, en el mismo espectáculo, escuchando la misma canción. Y donde yo no tengo ninguna duda que así como yo me conmuevo, porque la verdad es que todo este repertorio fue muy elegido por mí, cada una de esas canciones me resuena muchísimo. Yo sé que a todos les va a resonar en algún punto, no va a ser así como... Nos hermana, porque digo, son las canciones que elegiste, pero que Carlos conoce perfectamente bien. Y que de cada hecho, cuando uno... ya le dije el nombre, Los besos y la ausencia, sabía perfecto que refería a imágenes paganas. Exacto. Sí, está muy connotada. Ahora hay una canción en el medio del espectáculo que es otra de Fito Páez, cuya presencia en el espectáculo te quiero preguntar. Es Todas las noches del agua, porque no se trata de una canción que hable sobre el amor, sino sobre el exorcismo que le practicaron en la vida real a una chica en Entre Ríos porque hablaba en inglés durante los años 90, y que fue una noticia que salió así chiquitita en el diario. Yo de hecho no me enteré. Que me entero de todo. Ese tema de Fito Páez es una maravilla. Es estremecedor con la voz fantasmal de Liliana Herrero cantando atrás, ¿no? Y para mí es uno de los momentos en el espectáculo álgido también, porque para mí, bueno, es una narración que reivindica también, en este caso, una situación que es particular, una niña, ¿no? Hablando del amor exorcizado, o sea, detrás de eso toda una cuestión. En inglés, sin haber aprendido nunca inglés. La historia real, la que salió en los diarios, es que en una ciudad de Entre Ríos, en Villaguay, una chica que no había aprendido inglés repetía I love you so. Exacto. Y la familia no se explicaba qué pasaba y de dónde venía. Antes de las redes sociales y de internet, la vamos a poner un poquito ahora sonando. Y la familia consultó al religioso, y el religioso dijo que la chica había sido poseída por el mal y que había que practicarle un exorcismo, que se llevó adelante. Esa noticia publicada en un diario inspiró a Fito Páez a escribir esta canción. La chica decía amar en inglés a alguien que no estaba presente. Ahí la lógica de la canción, pero la solución de la sociedad va a exorcizarla. Un montón, si nos ponemos a hablar de eso, que no lo vamos, ¿no? Pero uno diría, wow, acerca de algo incomprensible en todo caso. Claro. Una chica diciendo, I love you so, te amo y te amo, ¿no? Te amo mucho. Y creer que está el demonio adentro e intentar sacárselo. O la moralización, ¿no? De aquellos que se enamoran incluso estando comprometidos, como si eso fuese algo malo también, que a veces no. Y se lleva de Dios a ese lugar porque es incomprensible para el otro, ¿no? Este momento en la obra
no lo voy a spoilear, No, como no dicen spoilees, ahora. porque vamos a ir el pero domingo al pero Portón de Sánchez. es muy potente. porque Intentamos lo rescato. ilustrarlo, claro, para ayudar a la comprensión de esto que está en el medio del espectáculo, ¿no? Así es. I love you so. Es para quedarse pensando, no contamos el final de la historia, no conviene contarlo aquí, pero esta historia también en la realidad tuvo un final que es distinto al final de la canción. ¿Y qué nos dirás, Cecilia Bonardi, el domingo cuando vayamos a verla? Te queremos agradecer mucho que hayas venido a contarnos sobre los besos y la ausencia en estos 4 domingos de junio en el Portón de Sánchez a las 18 horas, para los que están escuchando y quieren ir a escucharte y también entender qué pasa entre todas estas canciones y tu composición de escénica. Muchas gracias, los espero a todos los que están por allí escuchando. Y bueno, este próximo domingo, los que siguen, las entradas por Alternativa Teatral. Los que no conocen el Portón de Sánchez, Es una sala de teatral hermosa. es una sala muy bonita, preciosa. Realmente, además, vale la pena. Digamos, es un espacio que, en este caso, aparte, aloja el espectáculo de una manera muy especial, porque hay un despliegue onírico, digamos. Claro, ¿no? esto todo es como una ensoñación. Exacto. Un poco en Uno ese dice, plan. se mezcla lo que uno vive, lo que se está pasando, lo soñado, y la escenografía acompaña y genera este efecto también. Nuestra vida está hecha de canciones, el amor puede estar hecho de canciones, el desamor también. Somos Radio. AM530. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Ética, poder y tecnologías, redes sociales e inteligencia artificial desde el sur global. El nuevo libro de Verónica Sforcin, ganador del premio ensayo Pensar Nuestra América con categorías propias. Conseguilo en librerías y en edicionesicus.com.ar. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. La patria no se vende, la patria se defiende. La patria no se vende, con Carlos Polimeni. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Mi patria querida.
Sábado 7 de junio a la hora 22 en el Pulqui Bar, Avenida Entre Ríos 484, Ciudad de Buenos Aires. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Somos Radio. AM530. Las tardecitas con Polimeni tienen ese no sé qué. ¿Viste? 15:54 de esta tarde de miércoles, como era de esperar, a esta hora empezaron los empujones de la policía, los jubilados en marcha en la zona de Congreso, Dios. pero nosotros vamos hacia la voz tranquila de Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo va? Juan Carlos, ¿cómo va? Bien, ¿qué tal, Carlos? Bueno, tengo una cosa ciertamente alentadora, más que nada una expectativa, porque la semana que viene se volvería a tratar una iniciativa parlamentaria para reponer el debate en función de que se asignen los fondos a las universidades públicas y a la educación pública, ¿no? Y como es tanto lo que está en juego en este momento relacionado con el futuro de la educación, de los docentes, de los estudiantes, de los científicos, creo que vale la pena registrarlo. Será una disputa. Ya hubo un veto del presidente y sus aliados acerca de este tema, pero ahora están nuevamente unidos los rectores, los gremios, la CETERA, la CONADU, la FEDUM, la FUA, reitero, el CIN, el Consejo Universitario de Rectores, y al reclamo lo acompañan Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, los Radicales de Democracia, algunos sueltos de la UCR, por supuesto, no esos que se llaman con peluca. Y de lo que se trata es, en definitiva, una cuestión ideológica y política, que es privilegiar esta cuestión de la educación pública, teniendo en cuenta nuestra gran historia en ese sentido, en vez de el mito del pacto fiscal como concepto fetiche de que todo debe subordinarse a eso. Están planteando ir al 1,5% del Producto Bruto, que es una cifra muy moderada, para llegar en el 2031. Pero lo de fondo, entonces, es que se viene nuevamente un gran debate nacional acerca de la educación pública, de la universidad pública. Yo personalmente tengo expectativas de que nuevamente sea votado y que en esta oportunidad no pueda caminar el veto. Pero reivindico la propia iniciativa a los efectos de que la sociedad vuelva a debatir esta cuestión. Qué bueno eso que dijiste, la idea fetiche de esta administración, que es que cierre el presupuesto, que no haya déficit fiscal. Sí, es una idea fetiche. Yo tengo mis dudas hasta dónde eso ha penetrado en la sociedad, pero evidentemente intentan que eso privilegiarlo, no importa si se gobierna a favor de los hospitales, de la salud pública, de la educación pública, en fin, de la cultura, lo que importa es el superávit fiscal. Es una especie de fetiche cultural que en realidad es ficticio, es falso, pero bueno,
es parte de la batalla. Por eso creo que nosotros tenemos que seguir con algunas cuestiones de siempre, que vienen desde fines del siglo XIX, incluso de los reformistas del XVIII. Esta gente es pre-reformista del XVIII, y es preliberales de la década del 80. Y ni que hablar que son preizquierda y preperonistas. Así que bueno, creo que tenemos que seguir batallando por estas cuestiones. Es verdad, si gobiernan los precámbricos, hay que pensar que nosotros debemos evaluar el modo contrario de hacerlo. Si el déficit fiscal es producto de inversión en educación, en salud pública y en el sueldo de los jubilados, bienvenido el déficit fiscal. Vale la pena endeudarse por esas causas y no contraer deuda para pagar la deuda que antes se contrajo. Claro. Gracias, Juan Carlos. Chao, Carlos, hasta pronto. 15:59, casi estamos concluyendo el programa. Empezaron los incidentes en el Congreso. Ya gasearon a un fotógrafo. Realmente es inquietante que se vengan los miércoles. Imposible no sentir esta situación de agobio y angustia acuciante, sabiendo que reprimen argentinos contra argentinos por una cosa realmente inentendible e incomprensible. Bien, Carlos. El derecho a pensar libremente, ¿no? Y la verdad que el Estado, frase de Bertolt Brecht, Zielinkowski, no tiene derecho a condenar a un hombre a ser policía toda la vida, y a su vez el policía no tiene derecho a pensarse como enfrentado a la ciudadanía y aspirando a horas extras, aspirando muchas cosas para pegarle en la cabeza a los que protestan. Si estas cosas que decimos tienen algún sentido, es porque tenemos el respaldo de ustedes, los oyentes, y del medio de comunicación en que trabajamos. Esta radio, la Radio de las Madres, está creciendo, ustedes lo saben, y necesita, para seguir creciendo, el apoyo de sus oyentes. Queremos dar el salto técnico, que significa mejorar el transmisor, la antena, tener un generador que ayude a que las transmisiones no se corten, renovar las cámaras del estudio, y eso tiene un precio, y el precio es 25 millones de pesos. La radio está pidiendo a sus oyentes, con toda la libertad, que si pueden colaborar con la causa, lo hagan. Es un esfuerzo, pero al mismo tiempo habrá recompensa. Una radio más grande para una audiencia más grande posibilitará que las cosas que se dicen acá y se callan en muchas partes sigan teniendo vida y sentido. Si querés colaborar es muy fácil, te asociás a la M530 y elegís qué clase de suscripción le queda mejor a tu presupuesto. Para hacerlo no hay nada complicado. Entrás a la página de la M530, www.am530somosradio.com, cliqueás en asociarte, elegís tu opción y ya sos parte de nuestra comunidad. Te lo agradeceremos y seguramente lo agradecerá mucha gente que encuentra en la M530 lo que en otras partes no se encuentra. El miércoles de mierda sigue progresando en la ciudad de Buenos Aires. Gracias por ponerlo en palabras, Carlos. Mañana será un jueves valiente, la Marcha de las Madres nuevamente, como siempre, desde el 77. Nosotros nos despedimos. Marina Glesser, hasta mañana. Hasta mañana, Carlos, y también a todos y a todas, gracias por estar ahí. Ya viene Pablo Caruso con Que Vuelvan las Ideas. Los días que no vuelven, la vida que nos mira.